la gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo, majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Un clarín llamando fuerte la batalla anunció. Cristo al frente de su pueblo lleva en alto el pendón. Con su fuerza y su poder la victoria conquistó. Venció mi buen Señor. Gloria, gloria, aleluya. En este mundo donde se mueve el ser humano, estamos rodeados de muchas situaciones. Estamos rodeados de comercio, de programas, diversiones, negocios, y cada empresario, cada comerciante, cada fábrica trata de poder vender o estar al día con lo que el ser humano necesita. Y dentro de lo que un ser humano necesita hay detalles importantes en la vida de muchos que cuando empiezan el año, generalmente lo que hacen primero es comprar una agenda donde ahí anotan sus actividades, sus compromisos, sus citas, llevan una vida ordenada dentro de lo que es posible, para no olvidar y también para mantener un orden y comprometerse y no quedar mal con las personas, y también estar al tanto de todo lo que necesita en su vida y de lo que está involucrado para poder cumplir y estar con una vida muy ordenada. Muchas personas ya tienen hasta meses llenos en la agenda con fechas y horas definidas, y eso es muy importante, que el ser humano sea ordenado y que sepa qué es lo que tiene que hacer dentro de lo posible diariamente, semanalmente, quincenalmente y mensualmente, lo que son pagos, compras, todo lo que involucra la vida del ser humano. Pero dentro de todo esto, déjame decirte que cuánto sabe el ser humano de lo que ha acontecido históricamente en la vida de los seres celestiales y del dueño de todo el universo, que es nuestro Padre Celestial y el Señor Jesucristo. Ellos también llevan una agenda, llevan un cómputo de los días, semanas, meses y años, y dentro de ese límite de tiempo, déjame decirte que el Señor Jesús escribió su vida en este planeta desde antes que naciera y viniera a Belén como un niño. Y hay una semana dramática, en la cual él sabía que era su última semana. Y déjame decirte que voy a mencionarte algunos detalles importantes en relación a la agenda del Señor Jesús, que él sabía que le esperaban esa semana. ¿Y por qué semana dramática? Porque en los diferentes lugares donde entró y en las actividades que tuvo, desde el viernes anterior al viernes de crucifixión, sabía que era la última semana que tenía en su vida. Y su agenda estaba llena para esa semana, una semana, insistimos, dramática, una semana adversa, muy cruel para el Señor Jesús. El viernes anterior al viernes de su crucifixión, él llegó a Betania. Eso lo puedes encontrar en San Juan 12:1, te vamos a dar una información. El viernes llegó a Betania. El sábado tuvo un banquete en la casa de Simón. Eso está en San Mateo 26:6. El domingo tuvo la entrada triunfal en Jerusalén. Eso lo encuentras en Lucas 19, 37 y 38. Eso fue en domingo. El mismo domingo tuvo su retiro de Betania. Eso está en Marcos 1:11. El lunes dice que tuvo el encuentro con la maldición de la higuera estéril. Eso está en San Mateo 21, 18 y 19. También fue la segunda purificación del templo ese lunes. Eso está en Marcos capítulo 11, versículo del 15 al 17. Ese mismo lunes se retiró de Betania. Eso está en San Marcos 11, 19. El martes, antes del viernes de crucifixión, tuvo 3 actividades.
Una en Marcos 11, del 20 al 21, donde dice que maldijo la higuera y la higuera se secó. Fue el último día en el templo. Eso está en San Mateo 23, del 38 al 39. Y ese mismo martes, en Lucas 21, 37 y 22, 6, capítulo 22, verso 6, dice: se retiró al monte de los olivos y Judas concreta su traición. Eso fue el martes. El miércoles no hay actividad registrada. Para el jueves dice que fue la preparación de la Pascua. Eso está en Marcos 14, del 12 al 16. Y el mismo jueves ocurrieron dos acontecimientos importantes. Fue su última cena con los discípulos. Está en Mateo capítulo 26, versículo del 20 al 29. Y está cuando él va a Getsemaní en Mateo 26, 36 y en Marcos 14. Eso aconteció el jueves. De ahí en el Getsemaní fue donde de ahí en adelante fue cuando lo arrestaron. El viernes hubo dos acontecimientos: su crucifixión y su sepultura, que está en los 4 evangelios registrada en diferentes capítulos. El viernes. El sábado hubo una custodia total en la tumba. Eso está en San Mateo capítulo 28, versículo del 62 al 66. Y el domingo por la mañana y el domingo durante el día, 3 acontecimientos importantes. El primero, su resurrección, está en Mateo capítulo 28, versículos 2 al 5. Su aparición a 2 caminantes en Emaús, en Lucas 24, del 13 al 35. Y como último, ese domingo de resurrección se apareció a sus discípulos en el aposento alto. Está en Juan capítulo 20, versículo 19 al 29. ¿Por qué te hablamos de esta semana dramática? Porque así como es importante tener una agenda de todas nuestras actividades humanas y materiales, ¿qué agenda tenemos nosotros en nuestra vida espiritual? ¿Cuál es el orden litúrgico eclesiástico que planificamos semanalmente para estar en armonía, en contacto con las cosas que no perecen, las cosas eternas? El Señor Jesús tuvo una semana dramática y supo cumplir fielmente con todo lo que Él había establecido en su agenda. Así como una persona en una agenda humana, hecha por seres humanos, trata de cumplir en sus actividades, también la eternidad tuvo una agenda en esa semana dramática y fielmente la eternidad cumplió. Y gracias al cumplimiento de estas cosas es que usted y yo hoy tenemos la esperanza de la vida eterna, porque tenemos un Dios que es ordenado, que es disciplinado y es muy sistemático, muy gráfico en todas sus actividades y especialmente en las que tuvieron que ver con la salvación del ser humano. Nosotros aquí, el remanente adventista, queremos motivarte también para que tengas una agenda espiritual, un orden litúrgico, un orden religioso, un orden en tu vida personal de tipo espiritual, para que puedas estar más cerca, no solo de las cosas que no perecen, sino también mantenerte informado de todo lo que está aconteciendo en el planeta, una información general. Así es que es un privilegio para nosotros en esta hora nuevamente poder llegar hasta donde usted se encuentra, y sumamente agradecidos porque usted abre sus puertas, usted saca el espacio de su tiempo, se detiene para escuchar la programación del remanente adventista. Que Dios pueda bendecirle y muchas gracias por mantenerse en contacto con este ministerio, que como hemos dicho, nuestra misión es predicar la verdad en toda su totalidad, sin maquillar, sin esconder nada. Fuimos llamados para repetir lo que el Señor Jesucristo estableció para toda la humanidad. Nuestro mensaje es Biblia, Biblia y solo Biblia, la palabra de Dios. Que Dios pueda bendecirle en esta hora, y en forma especial también recuerden que estamos orando por todos los que nos llaman, los que nos encuentran en nuestro diario caminar, también los que especialmente piden oración en alguna área de su vida. Y tenemos un programa especial todos los martes para oraciones, donde usted nos puede llamar de 8 a 9 de la mañana o de 12 a 1 de la tarde. Mi número telefónico es el 88 54 54 64. El hermano Alfredo Garita para servirle. También nuestro sincero agradecimiento de lo más profundo de nuestro ser
por todas las personas que saben que con sus donativos y ofrendas nos ayudan a seguir predicando el Evangelio. Todo lo que en este mundo se mueve primero porque Dios lo permite, pero también el dinero es un mal necesario que se necesita para predicar el Evangelio, y gracias a sus ayudas y colaboraciones nosotros podemos seguir trabajando en esto, que es sobre todo preparando a la gente para que reciba una información completa y sobre todo para que tenga conocimiento de los acontecimientos finales que envolverán a la humanidad antes de que Jesucristo regrese por segunda vez a la tierra, que ya están encima, y la culminación de todo esto será la segunda venida de Jesucristo por segunda vez a la tierra. Que Dios le bendiga nuevamente y gracias por estar con nosotros aquí diariamente en nuestra programación con el Remanente Adventista. Como es nuestra costumbre, vamos a orar para pedir a Dios que Dios nos bendiga y nos ayude para que podamos únicamente decir lo que Él dijo. Amado Dios, Padre Celestial y Eterno, Señor, hay tanto que decir, porque este libro es un libro perfecto, que el tiempo, Señor, no varía en su lenguaje de origen divino, y cada lección, cada frase, cada palabra, cada punto, cada tilde, Señor, vemos la preocupación suya, eterno Dios, para que el ser humano pueda entender, comprender y asimilar en su mente que el propósito que tú tienes y has tenido y tendrás es restaurar al ser humano a tu imagen y semejanza, y que el ser humano pueda recibir y pueda prepararse para que cuando su Hijo regrese por segunda vez a la tierra, el ser humano pueda recibir la corona de la inmortalidad. Gracias, Jesucristo, porque usted lo ganó en la cruz del Calvario, y hoy nosotros echamos mano de la vida eterna, y queremos pedirte que ese sea el deseo, Señor, de cada televidente, de radioescucha, Señor, que a través de redes sociales y de esta emisora, Señor, podrán escuchar, analizar, meditar y sacar lecciones importantes, Señor, en relación a todo lo que envuelve la salvación del ser humano y lo que está rodeando en el planeta. Por lo tanto, es nuestro deseo que puedas también escuchar las oraciones y peticiones de las diferentes personas que se mantienen en contacto, y aquellas que no nos llaman y no conocemos, también, Padre Celestial, es nuestra oración por ellos, que tú les puedas bendecir donde quiera que se encuentren, y que podamos entender que ya el tiempo se está acabando y que pronto Jesucristo regresará por segunda vez a la tierra, y es importante tomar decisiones urgentes, decisiones que llaman a pensar seriamente en que el tiempo se está acabando y que nadie tiene garantizada la vida, Señor. Por lo tanto, ayúdanos para que en nuestras mentes, en nuestro corazón, esté el deseo, Señor, de tomar decisiones permanentes en cuanto a todo lo que envuelve al ser humano en temas espirituales. Danos tu bendición, bendice a nuestros radioescuchas y televidentes, y que este programa sea una bendición para cada persona, Señor, que lo va a ver o lo va a escuchar. Gracias, eterno Dios, en el nombre de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén y amén. En el Evangelio según San Mateo, el capítulo número 23, San Mateo 23, el Señor Jesús nos menciona lo siguiente, en el versículo 37, 38 y 39. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Versículo 38. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Qué interesante, porque Jesús les está diciendo a ellos que llegará un momento en la historia que proféticamente dejarían de verlo, sí, porque Él iba a morir, iba a resucitar y después iba a partir hacia su Padre Celestial, y dice que no lo volverían a ver hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Bueno, esto hemos mencionado que Israel actualmente como nación no aceptó a Jesucristo como el Hijo de Dios, sino como un profeta más. De hecho, que todavía lo están esperando
de que Él venga por segunda vez a la tierra. Por lo tanto, Jesús dijo en estos versículos, usted no quiso de ninguna manera que yo le ayudara, que yo lo juntara, que le ayudara, y entonces como consecuencia la casa fue dejada desierta, perdieron la bendición y la presencia celestial. Pero Jesús les promete que Él iba a regresar, y cuando lo vieran regresar, dirían: he aquí, bendito el que viene en nombre del Señor. Ahora la pregunta es, si esa generación ya está muerta, una generación de hace más de 2000 años, ¿cómo lo van a ver venir si están muertos? Cuando Él venga, ¿cómo lo van a ver venir? Bueno, la Biblia nos responde eso en el libro de Apocalipsis, el capítulo número 1, nos menciona en el versículo número 7. Apocalipsis 1:7, dice la palabra de Dios lo siguiente: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Menciona ahí, y los que le traspasaron. Y lo que le traspasaron. Antes de explicar esta palabrita, quisiera añadir algo importante. Aquí dice que cuando Él venga, todo ojo le verá, todo el que esté vivo lo va a ver. Y dice que todos los que le traspasaron, ¿quiénes son los que le traspasaron? Ya vamos a mencionar sobre eso. Y también dice que todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, porque cuando Él venga, el ser humano estará tan hundido en el pecado, en la maldad, que por eso cuando Él venga, dice que lamentarán porque no van a estar preparados. Y usted se pone a ver cómo está el mundo en este tiempo, imagínense, cada día que pasa, cómo se pierde más el ser humano y se hunde en vicios, en placeres, en pecados, en tantas cosas que podría mencionar, pero que usted con solo que vea los noticieros y vea lo que está pasando en el planeta, se está usted dando cuenta que no podemos evadir una realidad tan clara y contundente como es el estado de todas las cosas que se encuentran en el planeta. En el Evangelio según San Mateo, el capítulo número 26, los versículos 27 y 28. Vea lo que dice el Señor Jesucristo en San Mateo capítulo 26, versículo 27 y 28. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Evangelio San Mateo capítulo 16, versículo 27 y 28. Dice la palabra de Dios: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre. Lo está diciendo Él personalmente. San Mateo 16, versículos 27 y 28. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y vea lo que agrega en el versículo número 28. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí. ¿Con quién estaba Él cuando estaba diciendo todo eso? Con su pueblo, con los judíos, tanto dirigentes como sus discípulos, con los hebreos, los israelitas o los judíos, como quiera mencionar, entenderlo. Dice: de cierto os digo, versículo 28, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Reiteradamente Él dice nuevamente que muchos de los que tuvieron con todo el enjuiciamiento, la crucifixión y todo el maltrato hasta la muerte de cruz, dice que Él los va a resucitar para que lo vean venir, y entonces en ese día van a decir: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y usted dirá: hermano Garita, ¿qué es lo que usted está diciendo? Bueno, lo que estoy diciendo es lo que la Biblia dice. Lo que la Biblia dice. Ahora, recuerde que cuando la persona baja a la sepultura, la persona es levantada a la sepultura con su mismo carácter y sus mismos pensamientos. De eso hemos hablado en muchos programas. Entonces, la persona se despertará a la sepultura y tendrá en su mente el último pensamiento de lo que estaba haciendo y de lo que estaba creyendo. Entonces, cuando lo vea venir, va a decir: sí, ese es, bendito el que, ahí se lo va a aceptar, pero no se está dando cuenta que ya Jesucristo no viene para restaurar un mundo nuevo, un mundo aquí terrenal, sino que ya Él viene a pagar a cada uno conforme a sus obras, a unos vida eterna y a otros destrucción eterna. Esta palabrita traspasar, los que le traspasaron, está registrada 14 veces en la Biblia. Oiga, vea toda la definición de esta palabra. Traspasar es infringir, quebrantar, transgredir y violar una ley. Eso es traspasar.
es atravesar de parte a parte. Oiga, vea qué interesante, es atravesar de parte a parte con alguna arma o instrumento para hacer sentir un dolor físico o moral con extraordinaria violencia. ¿Qué palabra más acertada? Bueno, es la eternidad. Por eso cada palabra que está aquí en la Biblia es acertada, es perfecta. Los que le traspasaron, o sea, atravesaron con una lanza. Dice el Evangelio San Juan capítulo número 19. Vamos a San Juan capítulo 19. Menciona la Escritura. Los versículos del 33 al 37. Dice la Escritura, San Juan 19, 33, 37, mas cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, oiga, note esto, subráyelo. El final del versículo 37 de San Juan 19. Y mirarán al que traspasaron. Qué terrible va a ser para esta gente ese día. Y esto estaba escrito en el Antiguo Testamento. Voy a darte un versículo más porque hay mucho material sobre esto. El libro de Zacarías, voy a leerte el libro de Zacarías, mira lo que dice Zacarías. Dice el libro de Zacarías lo siguiente, el capítulo 12, el versículo 10. 12:10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Sí, hay mucho material sobre esto. Entonces mencionamos que esta palabra traspasar está 14 veces en la Biblia. Esta gente lo traspasó, lo enjuició y lo mató. Entonces Jesús dice que cuando Él venga, lo van a ver venir, los va a levantar como una resurrección especial para que lo vean venir. Eso enseña la palabra de Dios. San Mateo capítulo 24, 3. Es que la pregunta, podríamos decir, hablando en términos costarricenses, la pregunta del $1.000.000 fue la que generalmente, esta pregunta vital fue la que le hicieron los discípulos a Jesús. San Mateo 24, 3. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos por favor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahora déjeme decirte, el ser humano tarde o temprano tendrá que estar frente al gran tribunal divino. Por eso usted entiende que cuando una persona está agonizando, cuando una persona está con una enfermedad terminal, a los que le da tiempo, yo hay veces no entendía o no va entendiendo esto conforme no va avanzando y va madurando en la vida. Y decían, bueno, está ahí en el lecho la persona y no quiere ver a alguien, no quiere conversar con alguien, pero diplomáticamente le están diciendo, si tuvo problemas o tiene algo pendiente con algún ser humano, es la oportunidad para que usted arregle con ese ser humano antes de que vaya a la sepultura. Ahora, eso en términos materiales, eso en términos de una agenda donde se escribe lo material, pero en términos espirituales, ¿cómo estamos con el Creador de todo el universo? ¿Cómo estamos preparados para la segunda venida? ¿Cómo estamos para ver todos los eventos que se van a desenvolver y desarrollar, que serán, dice la Biblia, maravillas, cosas que el ser humano no se imagina? No entiende. ¿Por qué? ¿Por qué no entiende? Porque no estudia, porque no indaga, porque no se prepara, porque no le interesa, está imbuido en las cosas materiales. Sin embargo, Dios te está dando la oportunidad para que estés preparado en vida si te tocara morir mañana. Que no tengas que correr a última hora. Y déjame ver que los que corren a última hora generalmente las cosas no salen bien. Y en este asunto de aspectos espirituales te voy a decir algo rápidamente. La Biblia dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Al que venciere heredará todas las cosas. Entonces, hay gente que posterga su decisión, para el último momento se le da tiempo. Eso es por egoísmo, no por amor a Dios, sino por obediencia, sino porque ya no tiene tiempo.
Déjame decirte, hay mucho material en la Biblia, eso Dios no lo acepta. Si te han vendido la idea esa de muchas religiones, de que si te arrepientes a la última hora o si arreglas, estás bien con Dios, te están engañando, porque la Biblia no enseña eso. Hay mucho que hablar sobre esto, sobre la segunda venida de Cristo y las consecuencias que van a enfrentar cada persona cuando Jesús venga por segunda vez a la tierra. Vamos a hacer una excelente pausa musical, manténgase en sintonía y continuamos con este interesantísimo tema. Dadme la Biblia, reluciente estrella, norte del nauta en tormentoso mar. Nunca el nublado esconderá su brillo, pues las tinieblas puede disipar. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, recta y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Dadme la Biblia en mi desaliento, cuando el pecado cáuseme temor. Dadme los bienes dignos del Maestro, siempre me encuentre junto al Salvador. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, recta y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Dadme la Biblia, antorcha mis pisadas, en la insegura senda terrenal, única luz constante en las tinieblas, prenda de paz y amparo celestial. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, recta y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Dadme la Biblia, luz de vida eterna, junto al sepulcro su esplendor alzar, sobre el Jordán destáquense las puertas, ungidas de la célica ciudad. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, recta y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. En base a lo que estamos hablando, quisiera preguntarte algo. Si en estos momentos Dios decidiera hacer una revisión de tu vida y de mi vida y tuviera que dar un veredicto para decidir nuestra eternidad o nuestra destrucción, ¿cuál sería el veredicto? ¿Cuál te imaginas que sería el veredicto? Una pregunta un poco incómoda, un poco difícil de responder. Sin embargo, déjame decirte que es mejor estar preparado y hacer arreglos ahora que estamos en vida que no llevarnos una sorpresa al final. Ahora, déjame decirte, no, y esto es muy importante, no puede haber estabilidad, una manera de actuar correcta, un orden espiritual si no se estudia la Biblia. Si estamos pensando, creyendo y viviendo según lo que creo, lo que me parece, lo que me dicen, puedes estar cometiendo un terrible error y que al final puede ser fatal.
Por ti mismo debes de convencerte con el estudio de la Escritura cuál es el camino correcto para llegar a la eternidad. Y Jesús enfáticamente, continuamente y constantemente estaba diciendo a la gente: estudie, escudriñe las Sagradas Escrituras, revíselas. Ellas te pueden ayudar para entrar a la eternidad. Pero en este tiempo en que estamos viendo, lo que menos está haciendo el ser humano es estudiando y revisando la Escritura. ¿Y por qué es tan importante? Porque ahí encontramos los sí y los no, los a favor y en contra de por qué se salvó esta familia, por qué este pueblo se perdió, por qué este fue salvo, por qué este hizo así. Ahí está toda la información. Entonces te vas dando cuenta que eso mismo te va a ayudar para que hagas un análisis de tu vida y puedas darte cuenta de cómo estás delante de Dios. Hace más o menos unos 4,000 años después del diluvio y hasta nuestra fecha, hubo una familia que después del diluvio, casi llegando a Egipto, tuvo que enfrentar seriosísimos problemas, dificultades y adversidades, y estuvieron diría nada de perderse por todo lo que habían hecho. Y ese todo lo que habían hecho, estamos tratando de revisarlo y estudiarlo aquí en el Remanente Adventista, porque eso nos va a ayudar para poder darnos cuenta qué fue lo malo que hicieron y por qué las adversidades. Y la Escritura nos menciona que esta gente estaba en seriosísimos problemas. Problemas de pecados ocultos, de necesidad de alimento, de buscar ayuda en personas que, siendo ellos los que más bien tenían que ayudar, estaban pidiendo ayuda. Y lo que enfrentaron cuando fueron a buscar aquello que necesitaban. Estaban ellos recogiendo todo lo que durante más de 15 años habían hecho. Y Dios necesitaba sacarlos adelante. En el libro de Génesis, el capítulo número 44, dice los versículos del 1 al 13. Mandó José al mayordomo de su casa diciendo: llena de alimento los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pon el dinero a cada uno en la boca de su costal. Y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Sí, los 11 hermanos que habían llegado a pedir alimento a Egipto no sabían que José era el hermano que ellos habían vendido. No lo habían reconocido todavía. Y entonces él, cuando después de que conversa con ellos y se da cuenta de muchas cosas, decide venderles el alimento, pone el dinero, no lo recibe, lo guarda en los sacos. Pero se le ocurre poner su copa personal de plata en el saco del menor de ellos, en Benjamín. Ahí pone la copa de plata en el saco. ¿Y para qué la puso? Dice el versículo número 3 lo siguiente de Génesis 44. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Habiendo ellos salido de la ciudad, de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo: levántate, sigue a estos hombres, y cuando los alcances, diles: ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hicisteis. Cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras. Estamos en el versículo 6 de Génesis 44. Ellos le respondieron: ¿por qué dice nuestro Señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. Claro, ellos dijeron: no, nosotros no hemos cogido absolutamente nada. He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. Si anteriormente ellos les fue puesto dinero en los costales, que apareció ahí, y después lo trajeron de vuelta, mostraron su honradez. Y aquí ellos recuerdan lo que habían hecho en el versículo 8, lo que habían hecho anteriormente. Dice: aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu señor plata ni oro? Aquel de tus siervos con quien fuera hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos a mi señor. Qué imprudencia es tomar decisiones o abrir la boca para decir algo que después nos puede comprometer. Siempre cuando son asuntos delicados,
asuntos que entrañan alguna responsabilidad, algún problema, es mejor ser sabio, prudente y sacar tiempo para pensar y analizar. Es muy importante que en el carácter de las personas tengamos esa pausa para meditar, analizar, y muchas veces si no podemos buscar consejería antes de tomar una decisión. No solo a través de la oración, del estudio de la palabra, sino consejo. Puede ser un consejo pastoral, un consejo de una persona consagrada a Dios, una persona que tiene experiencia en algún área de la vida del ser humano. Entonces vea que ellos dijeron, dijo, en el que encuentren, en el saco encuentren la copa, que muera. Y nosotros seremos siervos de mi Señor. Y él dijo, también ahora sea conforme a vuestras palabras, aquel en que se hallare será mi siervo y vosotros seréis sin culpa. Ahí hubo misericordia del mayordomo. Bueno, no es para tanto, pero donde yo encuentre la copa, esa persona será el siervo y ustedes quedarán sin culpa. Todo esto estaba planeado por José. Ellos entonces se dieron prisa y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo y buscó, desde el mayor comenzó y acabó en el menor. Y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Oiga, versículo 13. Entonces ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Óigame, qué problema más serio, qué dificultad en la que se metió esta gente. ¿Por qué estos hermanos se metieron en este problema? Muy simple y sencillamente. En programas anteriores habíamos dicho de que cuando Jacob, el papá, que estaba allá en la tierra de Canaán, ellos estaban en Egipto. Y Jacob no quería que ellos se llevaran al menor, porque José les había pedido que si no traían al menor, no soltaba un hermano que había quedado preso. Entonces dijo, ustedes me traen el menor, y ustedes me dicen la verdad de que hay un papá y hay un hermano menor, yo les devuelvo al que está preso, pero tráiganme al menor. Y cuando fueron a hablar con Jacob, Jacob dice, bueno, de mis dos hijos menores ya hay uno que no apareció nunca, y ahora ustedes me piden esto. Y finalmente Judá se compromete y le dice al papá Jacob, yo me haré responsable si a este muchacho le pasa algo. Ahora imagínense la sorpresa que se llevan. Encuentran una copa en el costal de Benjamín, y entonces tiene que quedarse como siervo en Egipto. Ahora, si tú le sacas tiempo, esto te lo dejo tarea, desde el capítulo 44, el versículo del 13 al 27, ellos regresan, y después de que regresan, ¿qué es lo que tienen que hacer? Simple y sencillamente, contarle toda la verdad a José y al mayordomo. Decirle, nuestra situación es esta y esta y esta y esta y esta. Hemos hecho esto y esto y esto. Y como consecuencia de haber hecho todo esto, nosotros no podemos regresar sin nuestro hermano menor. Entonces qué interesante, porque ahí es donde la persona reacciona y dice, no tengo alternativa, tengo que arreglar esto como tiene que ser, no puedo ocultar la verdad. Y ante esta enseñanza, hermano y hermana, déjame decirte, hay muchísima gente que tiene un problema muy serio, y lo digo en un dicho costarricense, no dan el brazo a torcer. Se mueren con la mentira, con el daño, con el orgullo, con la maldad que hicieron, y no tienen la capacidad y la humildad y la sencillez de decir, bueno, mi situación es esta y esta y esta y esta y esta. En el caso de estos muchachos, tuvieron que decirle a José, no podemos regresar sin nuestro hermano por estas y estas razones. Tú lo puedes leer desde ahí en el capítulo 44, los versículos del 13 al 27. Toda la conversación que tuvieron con ellos. Y ya en el capítulo 44, los versículos del 30 al 34, vea lo que dice la Escritura. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo, mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven, morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. Imagínense, ya ellos fueron, en el caso, digamos, de el que intercedió Judá, le dice, mira, si nosotros llegamos sin él, ten la seguridad que nuestro padre se muere.
No va a soportar esa noticia. Ahora ponte del lado de José. Del lado de José. Es del papá de él que están hablando también. Solo que ellos no saben que él es José y que es gobernador de Egipto. Entonces imagínense lo que está pensando José cuando los oye hablar con esa sinceridad, con esa honestidad, con esa necesidad y con esa transparencia. Sus propios hermanos delante de él. Y en el versículo 32 de Génesis 44 sigue diciendo Judá. Dice, como tu siervo salió por favor del joven de mi padre diciendo, no, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, note qué vocabulario más agradable, te ruego, te suplico, por favor, ayúdeme. Hermano y hermano, ¿cuántas veces ante las adversidades de la vida, qué nos cuesta tomar decisiones de sencillez, de reconocimiento y de humildad ante las adversidades? Pero cuando sale ese yo, ese carácter que a veces tenemos, es ahí donde quedó usted, lo arruinamos todo. Se empeora la cosa. ¿Qué tal si estos muchachos no hubieran tomado la posición que tomaron? ¿Qué tal si José no hubiese sido líder espiritual que era? Posiblemente tendríamos una catástrofe escrita aquí en la Biblia y no lo que estamos viendo de esta familia, como se dio en casos de muchísimas personas y de familias y de pueblos enteros que están escritos en la palabra de Dios. Entonces menciona aquí en el versículo número 32 del capítulo 44, versículo 33 del capítulo 44, te ruego por tanto que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Judá le está diciendo, mire, haga lo que quiera conmigo, déjeme, pero que mi hermano menor vaya, porque si no mi papá se va a morir. Versículo 34, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Note el cambio que habían tenido estos muchachos. Pero aquí queremos rescatar lo que hemos venido insistiendo en muchos programas. ¿Por qué esperarse a la adversidad, al problema, a la desgracia, para ya cambiar nuestra vida? ¿Por qué no en tiempo de bonanza, en tiempo donde podemos tomar decisiones positivas? Pero desgraciadamente, muchas veces hay periodos en la vida del ser humano donde postergamos y ¿sabe qué es lo grave? Que hay un dicho que dice que árbol torcido, sus ramas no pueden enderezarse. Muchas veces no nos vamos dando cuenta que vamos formando un carácter. Y hacer esos cambios a cierta edad de nuestra vida es casi imposible, porque ya somos lo que somos. Entonces es importante que al estudiar estas historias, al darnos cuenta de cómo es la estructura del ser humano, le pidamos a Dios sabiduría, capacidad para poder tomar decisiones importantes y correctas dentro del plan de Dios. En el capítulo 45, los versículos 1, 2 y 3, vea qué historia más importante y necesaria en la vida del ser humano. Génesis 45, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia. Todos sacaron a los guardas, a los que servían. Ahí no que nadie en esa habitación, no quedó nadie, ya José estaba por explotar, por reventar. Sacó a todos y se quedó con los hermanos ahí. Imagínense lo que sentían los hermanos. Bueno, sacó a todo el mundo y ahora ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Y aquí algo importante, hermano y hermana. Cuando la adversidad llega, van a haber periodos en la vida del ser humano que no hizo preparativos. ¿Y ahora qué sigue? ¿Qué va a pasar? Porque no se preparó. Porque no quiso escuchar, no quiso poner atención. Porque no quiso documentarse, no quiso leer, no quiso estudiar. Entonces le va a tomar todo por sorpresa. Y déjame decirte que las consecuencias van a venir. Pero Dios te llama para que tú conozcas lo que ha sido revelado en la Escritura. Y especialmente para el tiempo en que estamos viviendo. Entonces dice que en el versículo 1 del capítulo 45, dice que ya José no podía contener, sacó a toda la gente y dice, no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, llegaba el momento grandioso, el momento
que los hermanos no esperaban y el que José sabía que tenía que llegar dependiendo de lo que iba a pasar con la conducta de ellas. Y ahora llegaba un momento vital importante. Yo diría un momento glorioso, un momento dichoso, un momento feliz. Dice en el versículo 2 del libro de Génesis: entonces se dio a llorar a gritos. No soportó más, porque la vida y la eternidad, los seres celestiales, le estaban devolviendo parte de la vida como ser humano. Esa parte donde los nexos humanos también tienen un gran valor para la familia. Y es la que él había perdido en una forma negativa. Y al verlos ahí que estaban vivos, de que el papá, según le contaban ellos, estaba vivo, dice la escritura, que él empezó a llorar a gritos. Aún fue tan fuerte como lloró que los egipcios que estaban fuera de esa habitación, de ese salón, dice que oyeron los gritos. Y llegó hasta la casa de Faraón. Usted puede, yo no puedo imaginarme cómo fue esto, mi hermano, pero eso salió de las entrañas de este siervo de Dios, de José. De lo más profundo, de lo más íntimo, de lo más profundo de su alma fueron los gritos y los sollozos. Y en el versículo número 3, imagínense cómo estaban los hermanos. Dice el versículo 3, y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Qué impresionante, ¿verdad? ¿Vive aún mi padre? Ay, Dios mío, Señor. Fueran así las familias en este tiempo, con el papá y con la mamá. Sí, se dio a conocer, pero él tenía una preocupación. ¿Está vivo mi papá? Mi padre, qué respeto. Qué educación de muchacho. Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Estaban turbados. O sea, yo me imagino que estos muchachos estaban asustados, asombrados, boquiabiertos, y su mente se quedó en blanco. ¿Cómo? Este no es el faraón, la mano derecha de Faraón. José, nuestro hermano, es él. Y nosotros que lo hemos dado, lo vendimos y lo damos seguramente por muerto. Imagínense todo lo que en la mente fue devuelto en la vida de ellos, encontrarse a su propio hermano ahí. Por eso dice la escritura que ellos quedaron totalmente turbados. Y entonces José, al verlos así, tiene la capacidad de abordar el tema para que ellos vayan recapitulando, volviendo en sí, reconociendo y dándose cuenta de delante de quién estaban y qué es lo que estaba realmente pasando. Lo estaba haciendo poner realmente así los pies sobre la tierra. Y eso es lo que muchas veces le falta al ser humano. Que le pongamos los pies sobre la tierra. Que hayan pastores, gobernantes, líderes de organizaciones e instituciones que sepan decir las cosas como son, no como les conviene, no como quieren o no como les parece. Debe ser como Dios dice y como las cosas tienen que hacerse. Es como son las cosas, no como a mí me parece o como yo creo. Es uno de los graves problemas que tienen muchas instituciones, religiones, iglesias y gobiernos a nivel mundial, porque han cogido caminos equivocados, lamentablemente. Y es el versículo número 4. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Ellos se acercaron y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis en Egipto. Dígame, qué tremendo. Usted se imagina lo que sintieron cada uno de ellos. El hermano menor corrigiendo a sus hermanos mayores, salvo Benjamín, que era el hermano de él, de Raquel, la esposa que Jacob amaba. Raquel solo le dio 2 hijos, que fueron Benjamín y José. Qué impresionante, hermanos. Y aquí vemos a un hermano espiritual recuperando nuevamente toda la familia que fue llamado en el hogar. Y aquí donde muchas veces pensamos:
¿Has sido tú llamado? ¿Has sido llamado a esto? Para ser la luz que alumbre en el hogar, y que estás trabajando y luchando por tu familia con buen vocabulario, buena vestimenta, buena alimentación, buena vida litúrgica, buena vida religiosa, una persona ordenada, un cristiano en todo el sentido de la palabra. ¿O sigues siendo un cristiano mediocre, que hoy sí, mañana no, inestable? La vida de José fue un ejemplo, fue un modelo, fue un muchacho que entendía, dentro de lo que entendía, ¿sabes qué entendía? Que la educación de un padre es una inversión mental, física, moral, espiritual y económica de millones de colones. Darle un cuerpo y un estudio a un muchacho que se le puede llevar, digamos, hasta 20 o 25 años. Es toda una vida de trabajo de un padre y una madre de familia. ¿Y cuánto agradecen eso los padres en este tiempo? Y cuando hablamos de estabilidad económica, estabilidad moral y espiritual, déjame decirte, esta palabra moral es relativo a las costumbres o reglas de conducta, entendimiento de la conciencia, conjunto de facultades del espíritu y estado de ánimo. Hermanos, los seres humanos tenemos que tener moral, orden, disciplina, respetar nuestra conciencia, tener reglas de conducta en nuestra vida y poner a trabajar las facultades que espiritualmente Dios nos ha dado. Y José era un hombre completo en Cristo, en Dios fue completo. Y gracias a él nos dice la Escritura que él llegó a actuar en una forma correcta estando lejos de la familia. Y ahora más que nunca iba a poner en acción toda su vida y su liderazgo espiritual. Pregunta para llegar al final de nuestro programa: ¿qué has hecho con tu vida hasta hoy? Especialmente si has sido religioso o estás en una iglesia protestante. ¿Hay autoridad espiritual en tu vida para ser un modelo y un ejemplo? ¿Cómo está tu vida espiritual? Bueno, déjame decirte, si no ha sido lo que debiera haber sido, eso queda en el pasado. Hoy puedes hacer un cambio y puedes ya retomar decisiones permanentes a través de lo que la Escritura dice y enseña. No eludas, no rechaces un escrito está. Aún así dice Jehová, porque es el peor error del ser humano. Eso finalmente no lo llevará al camino que quiere llegar, ni al lugar donde va a ir. Porque el camino para que el ser humano pueda alcanzar ese nivel espiritual, esa condición que necesita, esa autoridad, esa presencia del Espíritu Santo en su vida, es a través de un escrito está, obedeciendo lo que está en este libro santo, en esta carta magna. José lo siguió y José vivió en su tiempo y su historia fue para bendición para toda la familia. Igualmente en este tiempo Jesús regresa pronto a la tierra. La pregunta es: ¿te estás preparando? ¿Estás listo? ¿Y estás ayudando a otras personas? Es la gran pregunta que tenemos que hacernos. Todo lo que tienes, humano o terrenal, no te lo vas a llevar a la tumba, ni cuando Jesús venga. Por eso es importante ordenar nuestros pensamientos y poder decir si es tiempo de hacer cambios urgentes de 180 grados y abocarnos sin dejar de cumplir con lo material. Lo más importante debe de ser lo espiritual, y en eso el remanente adventista estamos abocados a que entiendas que el tiempo se está acabando y que es urgente hacer preparativos para la vida eterna. Dios te bendiga mucho, cuídate y gracias por estar en sintonía con el remanente adventista. La gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo, majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria.
Cristo al frente de su pueblo lleva en alto el pendón. Con su fuerza y su poder la victoria conquistó. Venció.